bienvenidos a Rumbo Central. Mi nombre es César Campos. Junto con Miguel Zavala estaremos en la conducción del presente programa. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, César? Un gusto. Todavía con incertidumbres en el plano político, esperemos, como hemos invocado el día de ayer, paciencia, tranquilidad, prudencia. Los resultados oficiales son los que van a determinar todavía el futuro del futuro gobierno de nuestro país, quién lo encabezará y qué políticas abrazará. Mientras tanto, les anunciamos que el día de hoy tendremos como invitados especiales a Alejandro Indacochea, economista y director de Indacochea Asociados. Con él vamos a conversar sobre economía, inversión, gobernabilidad, la hoja de ruta pendiente. Así es, César, y también tenemos como invitada a Carmen Jagger, ella es especialista en reputación corporativa y vamos a tratar el tema de comunicación, reputación y desarrollo, las nuevas prioridades de la minería. Dos interesantes temas, usted no se lo puede perder. Mientras tanto, lo dejamos con el equipo de prensa de Rumbo Minero y el siguiente informe. Mientras el Perú se prepara para conocer a su próximo presidente, especialistas coinciden en que el principal desafío del nuevo gobierno será recuperar la confianza para impulsar el crecimiento económico y atraer nuevas inversiones. Si bien el país mantiene fortalezas macroeconómicas, persisten retos vinculados a la inestabilidad política, la ejecución de proyectos de infraestructura y la necesidad de generar condiciones favorables para la inversión privada. Sectores estratégicos como minería, energía, agroindustria y transporte concentran importantes oportunidades de desarrollo. Sin embargo, diversos proyectos continúan enfrentando retrasos por trabas burocráticas, conflictos sociales y falta de predictibilidad regulatoria. Analistas señalan que la gobernabilidad será clave para destrabar inversiones, generar empleo formal y fortalecer la competitividad del país en los próximos años. En el actual contexto, el debate ya no gira únicamente en torno al crecimiento económico, sino también sobre la capacidad del próximo gobierno para construir consensos, garantizar estabilidad institucional y ejecutar políticas de largo plazo. De esta manera, la hoja de ruta está planteada, solo hay que ponerla en marcha. Lo que habíamos anunciado, tenemos el gran placer de contar con la presencia del doctor Alejandro Indacochea, economista y director de Indacochea y Asociados, para conversar acerca del futuro económico de nuestro país. Alejandro, qué gusto tenerte como siempre en nuestro programa. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Queremos abrir un poco la perspectiva de nuestros televidentes, tanto del país como en el exterior, acerca de los desafíos, los retos que tenemos con la instalación del próximo gobierno, que es obvio a estas alturas todavía no sabemos cuál será, pero que no puede abandonar líneas maestras para el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo resumirías esa primera parte, esos aspectos que no se pueden dejar de lado en el futuro plan económico del gobierno siguiente? Mira, como resultado de las elecciones, yo diría que urge un programa de unidad y reconstrucción nacional, porque prácticamente somos un país en el cual estamos divididos y tenemos que entender que tenemos que hacer un país para todos, ¿no? Integrarnos, dar mejores condiciones de vida. El Estado está ausente en muchas de las zonas, entonces esa debe ser la primera prioridad para mí. Y complementando en el corto plazo, te diría que hay dos emergencias. El niño, que amenaza de repente con ser el más grave del siglo, el niño Godzilla, y el otro tema que viene de por medio es evidentemente la guerra con Irán continúa y el efecto sobre el aumento de los combustibles, fertilizantes, nos está afectando, ¿no? Otro tema importante es el tema de la autonomía del BCR, ¿no? Para mantener estable la macroeconomía del país. Han habido distintas posiciones, ¿no? Sobre todo la del señor Sánchez, la que indica, pues primero indicó que no, que Julio Velarde debería salir del BCR, luego se retractó diciendo que no. ¿Cuál podría ser los peligros de un mayor intervencionismo del Estado en el BCR? Mira, uno de los organismos baluarte en el país, que es, digamos, reconocido a nivel internacional como uno de los banqueros, digamos, de mejor trayectoria, es el Banco Central. El Banco Central se caracteriza por ser una institución netamente profesional, ¿no? Donde hay un mérito, una profesionalización de por medio. Prueba de ello es que Julio Velarde ha presentado a sus dos sucesores. Sabe que él no es externo y los dos sucesores son candidatos de primera, con experiencia internacional, académica, graduados en buenas universidades del exterior. Pero realmente sería un error grave, digamos, tratar de quitar esa profesionalización, esa independencia del Banco Central, ¿no?
¿Qué es lo que debe rescatar el siguiente gobierno también de lo que se ha logrado hasta el momento? En realidad, pese a lo que tú has mencionado, la amenaza del impacto del niño costero, más la crisis energética internacional, consecuencia de la guerra de Estados Unidos con Irán, hemos tenido sectores en expansión como la construcción, por ejemplo, y lo ideal sería pues sostener como parte, además es un sector no primario, es un sector económico que no viene como en el caso de la minería, de las industrias extractivas. ¿Qué es lo que se puede sostener de lo que hasta ahora estamos logrando? Mira, tenemos que relanzar minería. Minería, o sea, se nos presenta una oportunidad singular ante el mundo, ¿no? Con la inteligencia artificial hay un faltante de cobre. Se estima que a partir del 2040, ¿no?, el mundo va a necesitar alrededor de 40.000 toneladas de cobre y solamente hay una oferta de 30.000. Y en Perú tenemos un mar de cobre y no tenemos nuevos proyectos en los últimos años. No, pues. No hay nuevos proyectos. La misma cartera de inversión previa a la pandemia. La misma, los que venían andando ya. No ha habido ningún nuevo proyecto. Entonces tenemos que relanzar los proyectos para poder generar bienestar para el país, ¿no? Y justo el tema de la transición energética, el tema de la inteligencia artificial, va a encontrarse también con el tema de la oferta que está habiendo actualmente en nuestro país respecto al tema del cobre. Tenemos una cartera importante de más de 60.000 millones de dólares, pero seguimos atravesando problemas estructurales, sobre todo en el tema de la permisología y la tramitología y la cantidad de instituciones por las que tiene que pasar una empresa minera para poder sacar adelante un proyecto minero. ¿Cómo podríamos qué debería hacer el próximo gobierno para poder agilizar esto? Simplificar los trámites, ¿no? Y evidentemente andar. Tal vez llegamos a reconocer lo que sucede en otros países, es que el mismo gobierno obtiene la licencia social. Y no esperar pues que un proyecto como el caso de Quellaveco demoró más de 25 años de por medio para implementarse el proyecto. Es de una muy larga maduración y se nos va la oportunidad ante el mundo. No puede ser que de repente lleguemos a un 2040, salga el grafeno, ya no sirve el cobre y nos quedemos como la época del guano del salitre con recursos que no sirven para nada, ¿no? Antamina fue descubierta en la década del 50 del siglo pasado y se puso en valor recién en la década de los 90. Increíble. Eso es lo que justamente hay que graficar, de que necesitamos acabar con una serie de impulso trabas. Diferente dar a ello. Ahora, otro aspecto que es prioritario es replantear la regionalización. Ajá. ¿Ya? No implica volver al centralismo. No, por supuesto. Esto implica de que la regionalización no ha dado los resultados dados, esperados, y esto va con la minería. ¿Por qué? Porque se da cualquier cantidad de problemas, no es recursos. La sensación que existe al interior del país, hace algunos días tuve la oportunidad de tener una entrevista con una radio del altiplano y me cuestionaban por qué el dinero se queda en Lima. Les digo, eso es falso, los están engañando. Claro. El problema no es dinero en el país, se está devolviendo a la caja fiscal del año anterior alrededor más o menos de 24.000 millones de soles. El problema es doble: corrupción e ineficiencia. Corrupción, tenemos 14 presidentes regionales sentenciados por corrupción. Ahí no hay diferencia entre derecha e izquierda. 10 detenidos, decías tú, no son 14 que están sentenciados o en proceso, ¿no? Ya sentenciados. Sentenciados. Ya sentenciados, no en proceso. Y la mayoría de zonas mineras. Casi todos son de zonas mineras. Y claro, no hay diferencia entre derecha e izquierda. Arequipa, Cusco, Ancas, tenemos Cajamarca, Lambayeque. ¿Ya? Ese es un problema grave para el país. La corrupción que existe. Pero tal vez reflexionaba el otro día y decía, lo único que hemos sido eficientes ha sido en descentralizar la corrupción. Sí, pues. ¿No? Y el otro problema es ineficiencia. No cuentan con los cuadros. Dinero hay, no saben qué hacer. Entonces hacen palacios municipales, monumento a la hamaca, monumento al árbitro, estatua de la libertad en la zona del señor Castillo, y el resto se devuelve a Lima. Lo ejecutan al final de su ejercicio siempre, ¿no? Porque, como decía Miguel en una entrevista anterior, todo el primer año es aprendizaje. Además, no se heredan los proyectos para continuarlos, apuntalarlos, que además el Poder Ejecutivo debería acompañar, ¿no es cierto?, también estos gobiernos subnacionales en la ejecución de eso. No tienen las competencias, eso. Claro.
La realidad es esa, que uno llega al interior del país, no tienen competencias, no tienen un cuadro técnico, ingenieros, asesoría para ver un proyecto, pongamos, de un hospital de alta complejidad, en qué forma lo van a hacer, cuál va a ser el calendario de desarrollo. Entonces, seamos claros, eso no ha funcionado. Tenemos que replantear la regionalización. Justo es la causante de esa desazón, esa indiferencia que siente la gente al interior del país, de que el dinero se quede en la capital, lo cual es falso, lo cual es una gran mentira. El dinero va, el problema es corrupción e ineficiencia. Eso es urgente. Pero esto, Alejandro, va en contraparte también por el rol que asumen algunas empresas mineras de pequeños estados, ¿no? En la cual la comunidad va y le toca la puerta para que le construya un hospital, un colegio, le construya una carretera, pero no van a sus municipios ni a sus gobiernos regionales a reclamarle esto. Y también preguntarte sobre, al final, ¿cuál debería ser el rol del papel del gobierno central respecto al tema de la distribución del canon minero, ya que mencionas el tema de la incapacidad técnica, la corrupción? ¿Cuál podría ser la solución a ello? Tenemos que repensar el canon. Todo el dinero, los recursos son del país, no son de esa región. No hablamos de integraciones de todo el país, los recursos. Entonces hay que repensar cómo debería ser la distribución del canon. La regionalización fue un proceso apresurado, alocado, que se hizo en la época del gobierno del señor Toledo, cuya responsabilidad corresponde a todos los partidos. Era una nueva departamentalización, no ha sido regionalización. Entonces, hoy día tenemos que replantearlo, tenemos que verlo bajo un esquema más eficiente, que dé resultados, que la gente no se sienta marginada, alejada del Perú, ¿no? Mientras tanto, en el campo minero subsiste la demanda por la ley de la minería artesanal, la pequeña minería, a través de la ley MAPE y, por supuesto, la extensión del REINFO, donde las propuestas del señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú han sido más que evidentes y claras en tratar de favorecer la extensión del REINFO y con ello la extensión también no solo de la informalidad, sino de la ilegalidad que opera en una frontera muy débil con respecto a la informalidad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y qué acuerdo puede tomarse, ya no digamos con la gente, pues que obviamente es tributaria, el señor Sánchez, sino más bien con las otras fuerzas políticas? Mira, esto tiene que replantearse. Un detalle, he visto en el mercado informal de la minería que venden reinfos al doble de precio. Ante los anuncios del señor Sánchez, la flexibilización que se va a dar a la minería ilegal, evidentemente algunos poseedores que tienen 4 o 5 reinfos les están ofreciendo el doble del precio. Ante lo que sucede, se ha constituido todo un mercado informal. Ahora, el problema es mucho más complejo. El problema, yo iría a los intermediarios, a las plantas procesadoras. Claro. Son más o menos 300 a 500 plantas procesadoras. No hay SUNAT, no hay Ministerio de Trabajo, no hay Ministerio de Energía y Minas, no hay Ministerio del Ambiente, no hay ninguna ONG para que defienda, digamos, los derechos de mujeres en esa zona. ¿Ya? Es el Estado ausente. Con lo que se hace imposible la trazabilidad, ¿no es cierto? Que hoy día con toda la tecnología es perfectamente factible la trazabilidad. ¿Cómo vamos a exportar 7.000 millones de dólares y no tener noción de ello? ¿Dónde está la SUNAT? Simplemente en la recta final para exportar, porque va a Suiza, va a Estados Unidos, va a bancos centrales, va a la India, va a China. ¿Cómo sale? Entonces, acá tenemos que repensar. En el último encuentro internacional de la minería, lo hemos citado también en otros programas, se presenta un emprendimiento que es auspiciado por la cooperación suiza precisamente, que es Swiss Better Gold. Y ellos hacen toda la trazabilidad con la minería artesanal, verificando que están registrados, que están formalizados, que pagan los impuestos, que cumplen estándares laborales, estándares ambientales. Y Suiza es el gran comprador del oro a nivel internacional, porque Procesa tiene grandes refinerías. Entonces yo me pregunto cómo si la cooperación suiza lo puede hacer en el Perú. El Perú con todo el aparato del Estado no lo puede aplicar. Simplemente no es la decisión política. Y el tema no solamente es el minero informal. Es si controlas tú la planta procesadora, evidentemente tienes el manejo de toda la cadena. Ahí está el corazón, digamos. El corazón está en la planta procesadora. Claro. Simplemente cuánto mineral entra, cuánto mineral sale, a dónde va a ser exportado, ¿no? Y se registra todo lo que viene de REINFO.
Y esto más complicado con las leyes a favor de la delincuencia, ¿no? Claro. Donde si yo tengo reinfo, tengo permiso para cargar dinamita en mi carro, ¿no? Sí, pues. Alejandro, bueno, ya hemos visto el papel desastroso que ha tenido la Comisión de Energía y Minas del Congreso, no solamente esta gestión, sino también las anteriores respecto al tema de la formalización minera. ¿Cuál debe ser el rol del próximo Congreso, más sobre todo el tema del Senado, ¿no? Sabiendo ya cómo está distribuido ¿no? Y la fragmentación que hay en el próximo Congreso? ¿Cómo ves tú el tema sobre el tema de abordar ciertos temas respecto al tema de la formalización? Mira, yo espero que lo tomen con un mayor profesionalismo, porque antes la ilegalidad hacía trámites, hacía gestiones ante el Congreso. Hoy ya tienen representación directa. Hemos tenido un presidente del Congreso que es abogado directamente de los mineros ilegales. Entonces, yo espero que en este Senado se restituya, ¿no? Se vuelva a mantener, digamos, esa distancia que hay entre un Estado, digamos, que legisla para el bien común versus lo otro, ¿no? La ilegalidad. Alejandro, siempre es muy ilustrativo escucharte y agradecemos tu participación, presencia también aquí en Rumbo Central. Te esperamos, por supuesto, en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Economista Alejandro Indacochea ha estado con nosotros. Y no se olvide, ya viene Expomina 2026, la quinta feria más importante del mundo según medición de Ipsos a nivel mundial, a nivel global. Esta feria usted no se la puede perder, se va a realizar del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convención del Jockey Club en la capital de nuestro país. En Lima, ya sabe, hay 1.250 de stand. Señor proveedor, señora proveedora, si usted tiene interés en poder participar, aún quedan algunos stand y puede registrarse accediendo a la página web de la organización de Expomina 2026. Hacemos una pausa y retornamos. Expomina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperu.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. No con la periodicidad que nos hubiera gustado, pero sí en muchas oportunidades aquí en Rumbo Minero hemos abordado el tema de la reputación de las empresas dedicadas al sector extractivo, porque evidentemente enfrentan también problemas de orden reputacional, o sea, por no cumplir con estándares ambientales, estándares laborales, por afectar directamente las relaciones con las comunidades aledañas a las zonas de explotación. En fin, hay muchos aspectos que discernir sobre el particular y por eso hemos querido conversar con una experta en el tema, Carmen Jagger, que es especialista en reputación corporativa. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros. ¿Cómo estás, César? Miguel, encantada, muchísimas gracias. Más bien a ustedes por la oportunidad. Claro que sí. Estamos basándonos también en un informe que ha hecho esta empresa consultora, además de fama internacional, KPMG, que señala que las empresas mineras tienen que seguir preocupándose por su parte reputacional, que a veces la mayoría de sus problemas no vienen por aspectos técnicos, financieros, inversión, sino básicamente porque no se ha cuidado la imagen en su tarea y en su trabajo. Danos un poco el panorama respecto a esto. Sí, bueno, te agradezco la pregunta porque en realidad, si bien es cierto que estamos abordando el tema de la reputación en el sector minero, pero en realidad el tema reputacional es transversal para todas las organizaciones. Todas las empresas, claro. Así es. Y en efecto, en realidad es importante mencionar que la reputación es un resultado, en realidad, ¿no? Es el resultado de cómo la empresa se comporta,
¿no? Entonces, por ahí es donde viene un poco, a veces me han preguntado, bueno, ¿cómo construyo la reputación? Entonces, es importante mencionar que la reputación es el resultado de lo que hacemos, ¿no? En la medida que, tú lo has mencionado bien, hay un cumplimiento o un incumplimiento, no solo de la parte técnica, no solo de la parte legal, sino también de las promesas que hacemos, y que a veces hay algunas promesas que legalmente pueden ser sustentadas cuando hay un incumplimiento, pero eso va afectando, va minando las relaciones y se va perdiendo lo que se conoce como licencia social, en realidad, que es hoy en día tan valiosa como las licencias legales, las licencias técnicas, las licencias financieras. En realidad, las empresas, las organizaciones y la minería en particular, que digamos opera en un entorno tan complejo, requiere trabajar en todos estos ámbitos y no solo en la parte técnica, obviamente, que no podría trabajar si no tiene licencia técnica o legal, ¿no? Pero también tiene que, digamos, enfocarse mucho en este cumplimiento. El estudio Licencia Social para Operar en la Industria Minera, el caso de Perú, concluye que la comunicación efectiva, el relacionamiento comunitario y la comprensión del entorno social son factores determinantes para el desarrollo de proyectos mineros. ¿En qué errores siguen cometiendo las empresas mineras para comunicarse con las comunidades y hacer que la licencia social sea más sólida en las etapas iniciales de la exploración? Bien, gracias. También, nuevamente, ahí has mencionado un aspecto clave, etapas iniciales, justamente, ¿no? Esta licencia social en realidad no es algo que la vamos a recibir como empresas porque desarrollamos quizá una campaña publicitaria o porque desarrollamos algún tipo de comunicación posterior a la ejecución ya misma o al inicio de las operaciones. De hecho, uno de los principales errores es la llegada tardía de la organización en la relación con las comunidades o con los diversos stakeholders en realidad, ¿no? Claro, acá por supuesto por la naturaleza del sector minero, hablamos mucho de la relación con las comunidades porque es el entorno en el que se desarrollan pues obviamente los proyectos, ¿no? Pero en realidad de lo que se trata es de desarrollar un relacionamiento anticipado con los diversos stakeholders, con la comunidad en particular, ¿no? Abordar esta comunicación. Otro de los errores que también se cometen es que la comunicación se establece como, digamos, como una suerte de una sola vía. Se convierte, digamos, en un mecanismo de la organización para informar. Y la naturaleza de la comunicación desde sus aspectos técnicos más básicos, que creo que los hemos estudiado desde el colegio, es que la comunicación es una dinámica de dos vías, ¿no? En donde comunicamos, transmitimos, pero también escuchamos. Y ahí es donde, digamos, se recae muchas veces en errores técnicos comunicacionales, ¿no? Que nuevamente, como repito, se utilizan las estrategias técnicas y canales de comunicación solo para informar, pero se falla en la escucha activa, ¿no? En la escucha relacional, esa escucha que se da cuando hay contacto y cuando hay relación, justamente con los grupos de interés. Tratándose de un intangible, la licencia social evidentemente tiene que enriquecerse, como tú bien dices, en una interacción, no una vía de información de las empresas mineras, sino también recabar de alguna manera el impacto de lo que uno quiere ofertar o quiere también recibir como demanda por parte de la comunidad. Pero es una gran verdad, Carmen, que en el Perú muchas áreas mineras tienen comunidades que están intermediadas por intereses políticos, por gente como los hermanos Chávez, por citarte con nombre y apellido, gente que está procesada y presa incluso, Chávez Sotelo, en el sur del país, en Las Bambas, como el señor Pepe Julio Gutiérrez, que era un intermediario aparente entre las comunidades y el proyecto minero Tía María de Sauer, que además se le grabó pidiendo dinero, convirtiéndolo el término en lentejas, ¿no? Por eso se hizo muy famoso el tema de los lentejeros de la minería. ¿Cómo poder superar, o sea, que las empresas de alguna manera hagan conocer a la comunidad que están muy mal dirigidas, a veces por intereses de esa naturaleza de carácter político o de carácter corrupto, porque eso está absolutamente demostrado? Sí, bueno, definitivamente
hay problemas que son estructurales y problemas que son reputacionales, ¿no? Entonces es evidente que hay ausencia, hay brechas, muchas brechas por cerrar, y justamente esas brechas dan cabida a este tipo, digamos, de comunicación, ¿no? Y eso hace de que se vaya perdiendo la confianza en el sector en general, no en particularidades, ¿no? o casos puntuales, sino en el sector en general. La comunidad, la sociedad, el público, digamos, tiene una percepción que es sobre la cual tiene que trabajar toda la industria minera formal, toda la industria minera legal, ¿no? Obviamente. Y ahí es importante, digamos, justamente poder trabajar articuladamente con gremios, trabajar articuladamente con el resto de la comunidad minera, ¿no? Para poder establecer diferencias, poder trabajar, comunicar abiertamente los resultados, los avances, poder trabajar en los mensajes que se están transmitiendo, no solamente en términos, digamos, de técnicos, sino tratar de aterrizar o de traducir, diría yo, la comunicación, la forma de comunicar, para que pueda ser en un lenguaje no técnico y de esa manera se pueda llegar a tener ese vínculo con los diferentes grupos de interés, y justamente ese vínculo permite el construir una relación, y el construir una relación permite construir confianza, ¿no? Lo cual, digamos, mitigaría este tipo de casos. Carmen, investigaciones sobre reputación muestran que a veces las preocupaciones ambientales suelen tener mayor peso sobre los beneficios económicos que genera la actividad minera. ¿Cómo debería replantearse la narrativa para recuperar legitimidad y confianza en este caso? Sí, mira, desde la palabra que mencionas, ¿no? La industria extractiva, ¿no? Ya desde ahí estamos entrando, que obviamente es el término adecuado, pero la narrativa, justamente la forma en la que nos comunicamos, las palabras tienen un impacto tremendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, es mejor, esto es una opinión profesional, digamos, sin irnos a cambiar la terminología, digamos, legal, pero sí es importante comenzar a transformar la comunicación. Un poquito de lo que les decía hace un instante, ¿no? Ir cambiando la narrativa del impacto positivo que dejan los proyectos en cuanto a desarrollo para las comunidades. Yo creo que esto se está dando, lo vemos definitivamente en la comunicación, pero yo creo que se ve en la comunicación todavía mucho en un sector empresarial, ¿no? Ustedes, yo, la comunidad empresarial, la comunidad minera conoce, tiene informes, recibimos una serie de documentos que nos hablan del impacto, de lo que generan los proyectos, pero muchas veces esa narrativa no se da a un nivel social, a un nivel cotidiano, digamos, de los diversos grupos de interés. Y eso es lo que hay que empezar a cambiar, ¿no? Ir, digamos, haciendo o traduciendo la información en una comunicación más cotidiana, que pueda ser entendible y que realmente pueda, digamos, evidenciar todos estos impactos positivos que traen los proyectos. Desde hace ya más de 2 décadas y efectivamente ante el clima de conflictividad social que se detectaba en muchas áreas mineras, las empresas comenzaron a contratar antropólogos, personas que están vinculadas al relacionamiento intercultural también, porque evidentemente somos un país que incluso ahora manifestado electoralmente se ha escindido por completo y sabemos de que no tenemos un buen diálogo en general, regiones costeras con las regiones altoandinas, etcétera. Pero el papel de los antropólogos, las personas que se dedican al tema de la interculturalidad resulta muy valioso e importante ahora para las empresas mineras. ¿Qué otros actores de esa naturaleza crees tú que deben elaborar al servicio del desarrollo de la zona? Porque se trata al fin y al cabo de que haya un complemento en la visión de las comunidades y las empresas para que todos salgan hacia adelante. Sí, mira, te comento, yo desde el año pasado vengo haciendo una investigación académica
relacionada con el tema de reputación y las empresas que están ya teniendo un buen resultado, ¿no? Y más allá de los nombres, que no lo puedo mencionar en este momento porque todavía la investigación está en proceso, pero justamente una de las empresas con las que tuve entrevista, que fue una empresa minera, me comentó una muy buena práctica, que es el tema de los famosos embajadores locales, claro, ¿no? Porque si bien es cierto, has mencionado a los antropólogos y otras profesiones que están al servicio de la comunicación y del relacionamiento, de generar este vínculo, me mencionaba que una práctica que ellos han implementado, esta empresa, es el identificar estos líderes emergentes en las mismas comunidades. ¿Por qué? Porque ya son personas que gozan, ¿no?, de un poder de influencia, lo que podríamos decir microinfluencers en sus localidades, y poder tener relación. Estas personas funcionan como articuladores entre la empresa minera y las comunidades, ¿no? Siempre, y esto sí es importante resaltar, que siempre basándose en una relación que tiene por principios los valores de la organización, ¿no? Obviamente hay este elemento articulador que son estos embajadores. Nada que se le imponga ni lo saque del concepto que claro, tiene, del concepto que tiene, su entorno, ¿no? Exactamente, ¿no? Y claro, que bien se han ganado por sus propios liderazgos, por su propio, digamos, interés en el desarrollo de sus comunidades, son micro líderes, y es importante que la empresa comience a generar digamos, este grupo, a desarrollarlos, a profesionalizarlos también, y eso es una práctica que un poco he podido rescatar y que me pareció bastante valiosa, así es. Finalmente, Carmen, el tema de los conflictos sociales es un tema muy importante dentro del tema minero, porque pues hace que o se paralicen los proyectos, ¿no?, o que sigan adelante. ¿Cuál debe ser el rol de la empresa minera y del Estado, ¿no?, para poder no acabar con los conflictos, porque sabemos que es bastante difícil, pero sí tener una mejor gestión de ello? Sí, mira, en realidad desde la perspectiva empresarial, ¿no?, los conflictos se dan, por supuesto, nuevamente por la naturaleza del sector. El sector minero es mucho más complejo. Hay una hay una presencia de multi-stakeholders, hay muchos actores involucrados y obviamente hay muchos niveles de relación, ¿no? O sea, es como una red de relaciones que hay que construir, ¿no? Entonces es importante, a diferencia de otras empresas que cuando mapean sus grupos de interés, a veces son unos cuantos grupos, ¿no? Pero las empresas del sector minero tienen una multiplicidad de stakeholders, ¿no? Entonces es importante ver a los grupos de interés digamos, con esa mirada de doble materialidad, se dice en términos de sostenibilidad, que quiere decir de que todo lo que se hace dentro de la organización impacta en estos grupos, y lo que hacen estos grupos de interés o stakeholders también impactan en la reputación, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros construimos relaciones valiosas, relaciones transparentes, honestas, orgánicas completamente, ¿no? O sea, relaciones basadas en el cumplimiento de las promesas, nosotros vamos a poder construir, digamos, una reputación que, como dije al principio de la entrevista, es el resultado del comportamiento que tenemos digamos, a lo largo de todo nuestro actuar, ¿no? Y esto, en realidad, el tener un buen relacionamiento, tener esta licencia social, justamente, nos da digamos, un respaldo, porque justamente eso es lo que es, un respaldo relacional que permite mitigar esos conflictos. Los conflictos van a existir en toda relación, en toda relación humana, empresarial, en toda relación, digamos, en toda interacción, pero cuando nosotros gestionamos, incluso empresarialmente se habla de una gestión asertiva del manejo de conflictos, entonces estos conflictos incluso pueden ser productivos porque nos llevan a una mejora continua, nos llevan a cuestionar quizá los procesos para justamente mejorarlos, pero repito, todo eso va a suceder en la medida que las relaciones estén construidas, hayan vínculos valiosos, orgánicos,
basados en los valores de la organización y basados en, como les decía, ¿no?, en un impacto de doble retribución de la empresa hacia los grupos de interés y viceversa, ¿no? Carmen, muy útil, ilustrativo haber conversado contigo, de verdad es un tema apasionante que podríamos continuar mucho tiempo y te comprometemos a tenerte una próxima oportunidad. Espero que sí para sea, continuarlo. Espero que sí sea. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad y aprovecho, si me permiten solamente un instante para mencionarles que justamente de estos temas, ¿no?, en relación al tema de la reputación, hemos podido abordarlos en el evento del primer B2B marketing que hemos desarrollado, que está orientado justamente a desarrollar este tipo de estrategias de marketing, hablando de reputación, confianza, comunicación en empresas industriales, que consideramos es un espacio en el que hay todavía mucho por decir. Así que invitados todos a que puedan seguir ahondando en relación a este tema. Cómo no, muchas gracias, Carmen. Carmen Jagger, especialista en comunicación corporativa y reputación, ha estado con nosotros. El diálogo que hemos sostenido con ella y otros temas más que tratamos en Rumbo Central, en Rumbo Minero y otros reportajes, usted lo puede ver reproducido en la revista líder del sector, Rumbo Minero, a la cual puede acceder además de manera gratuita a través del internet www.rumbominero.com. Nos dejamos con Iván Arenas y su segmento Minería y Sociedad. Crisis en Quirubilca, en un distrito minero en la Sierra Liberteña. 400 ronderos han entrado básicamente a minería informal, a socavones de la minería informal. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que, como ustedes saben, Quirubilca se ha vuelto en una meca de minería informal, de carbón y de otros minerales, a complacencia evidentemente de las autoridades. Los ronderos han tomado la justicia por sus manos y han ido a invadir, a sacar, mejor dicho, a estos mineros informales y mineros ilegales, porque los acusan de contaminar no solamente los ríos, sino además contaminar la tierra, pero además los acusan de traer todos los problemas alrededor de la inseguridad en Quirubilca. En Quirubilca es parte de la Sierra Liberteña. En los últimos años ha habido una enorme explosión de minería informal e ilegal. En estos meses aún mucho más, huyendo básicamente de lo que están haciendo en Patás, Quirubilca. Hay que tener ojo, hay que tener mucha atención con Quirubilca. Hay minería hasta debajo de la Municipalidad Distrital de Minería, los socavones. Entonces hay mucho minería informal y hay muchas bandas criminales, y finalmente unos ronderos han tomado la decisión de sacarlos y expulsarlos. ¿Dónde están las autoridades? Queremos verlos en estos momentos. Seguiremos con atención lo que sucede en Quirubilca y la actuación de los ronderos contra la minería ilegal e informal. Gracias. Del 9 al 11 de septiembre, vuelve Expo Mina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expo Mina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expo Mina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existen en el mundo, y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expo Mina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expo Mina Perú presentará American Mining Summit, la octava cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además,
se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero, con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Llegamos al final del programa, Miguel, y precisamente habiendo conversado con el economista Alejandro Indacochea, pensando que solo él podía ofrecernos alguna perspectiva de lo que eran los retos, desafíos del próximo gobierno en materia económica, ha dicho una gran verdad. Necesitamos un esfuerzo de unidad y reconciliación nacional. Lo que tú habías mencionado en anteriores programas, los resultados electorales igual nos dan una escisión casi perfecta del país mitad-mitad, que está muy enconado, muy encontrado y que necesita canales de diálogo para poder sentarse en una mesa y establecer líneas sensatas, correctas, no ideológicas, sino básicamente lo que mueve al mundo, como es la atracción de la inversión privada, compromiso social, por supuesto, para que haya mayores oportunidades para todos, generación del empleo y crecimiento de nuestros recursos. Definitivamente la minería va a tomar un rol, va a seguir siendo un actor muy importante en todo esto, porque sostiene mucho de la economía de nuestro país, y está pues en nuestros gobernantes hacer una buena gestión, una buena distribución de los recursos para que esto llegue a todos los peruanos y el dinero no se quede pues en las arcas fiscales. Y tener siempre el ojo vigilante, como hemos hecho a través de la entrevista a Carmen Jagger, una experta en temas reputacionales, de que las empresas siempre cumplan también sus estándares. Nosotros no nos callamos aquí sobre la posibilidad que alguna empresa esté olvidando o obviando una política de relacionamiento con las comunidades de los entornos mineros, para efectos de que su reputación y sobre todo la recepción de las comunidades del buen servicio que pueden darle, o la atención o la integración de sus criterios, sirva para el destino de esa comunidad. Es muy importante mantener el diálogo constante, ¿no? Para tener esa buena relación entre empresa minera y comunidades y que se puedan desarrollar lo mejor posible. Definitivamente el papel del Estado también es muy importante para poder conseguir la licencia social que tanto necesitan las empresas mineras para sacar sus proyectos adelante. Totalmente de acuerdo. Mi nombre es César Campos, junto con Miguel Zavala estuvimos en la conducción de esta edición de Rumbo Central. No se pierda la programación de Rumbo Minero que sigue a continuación.